Hola a todos, les doy la bienvenida a Disonantes Podcast porque nada es como antes. Soy Andrés Méndez y el día de hoy continuaré contándoles mi experiencia como anciano o pastor en los Testigos de Jehová. Como les hablaba en el capítulo anterior, llegar a ser anciano era todo un logro dentro de esta organización, pero al mismo tiempo implicaba muchos retos y un despertar hacia una realidad que uno desconocía. La realidad de que muchas de las cosas a las que uno tenía que hacer frente eran improvisadas, eran mediocres, eran mal abordadas, debido a que muchos otros ancianos no seguían las directrices que se nos daban a través de diferentes medios, como por ejemplo el libro para ancianos, el manual que se llama el libro Pastoreen, y lo que existía en esa época, en mi época de anciano inicial, el índice de cartas, el S22, si mal no estoy, era como se mencionaba allí la sigla para referirnos a este índice. También les comentaba que mis primeros años como anciano fueron allí en una congregación donde rápidamente tuve que llegar a ser secretario y luego coordinador del cuerpo de ancianos. Muy joven, realmente sentía que cada día era más difícil cumplir con ciertas tareas. Había una carga de trabajo bien importante, pero al mismo tiempo mi interés por hacer las cosas lo mejor posible, por servirle a los demás, por agradar a Dios, pues al Dios que conocía hasta entonces, pues era lo que me ayudaría a seguir adelante con esta asignación. Pasa el tiempo, quedo a cargo de muchas cosas en la congregación. Por fin llegan refuerzos y cuando llegan esos refuerzos, entonces resolvemos junto con mi esposa irnos a otra congregación y seguir sirviendo allí. Ella todo el tiempo sirvió como precursora regular, que es una persona de los Testigos de Jehová que se dedica de tiempo completo a temas de la predicación, de ir de casa en casa, de pararse junto a los exhibidores de publicaciones y hacer como todas esas facetas de predicación y de servicio, como se dice allí adentro. Y pues yo en mi rol de anciano de congregación. Llego a la nueva congregación, nos reciben muy bien, el cuerpo de ancianos también me recibe muy bien y empezamos a trabajar muy juiciosos, muy a gusto realmente. Con el tiempo el secretario dimite, lo suplo como secretario y trataba de hacer lo posible por aplicar todas las directrices que recibía. Estábamos junto con mi esposa como en la mejor etapa en cuanto a la relación y en cuanto a nuestro servicio juntos dentro de una congregación. Digamos que estábamos listos para seguir creciendo, por decirlo así, o seguir alcanzando metas dentro de la congregación. Recuerdo que en muchas ocasiones se nos manifestó por parte del superintendente de circuito que como siguiéramos actuando de esa manera, podría llegar a ser superintendente viajante junto con mi esposa. Podría llegar a ser superintendente de circuito y pues mi esposa por supuesto acompañándome. Se me empezó a preparar para ello. Empecé a recibir más asignaciones a nivel del circuito, en las asambleas también pues algunas responsabilidades sobre todo de enseñanza y cosas así por el estilo, y nos sentíamos muy a gusto como ya les mencionaba, pero queríamos ir un paso adelante, así que siempre como a estas parejas sin hijos se les inculca el seguir dando más. Y un campo en el que se puede dar más es el campo de lenguas diferentes al español. Así que un poco como llenos de curiosidad, de inquietud y el deseo de contribuir a que más personas aprendieran sobre Dios, nos dimos a la tarea de buscar un grupo indígena en el cual pudiéramos nosotros llegar a dominar un poco su lengua nativa y de esta manera pues como presentarles lo que nosotros considerábamos que eran las verdades de la Biblia y pues por supuesto el que pertenecieran a esta organización religiosa. Así que recuerdo que nos fuimos a buscar una comunidad de indígenas
aquí en la ciudad y rápidamente llegamos como a un nicho bien particular, bien interesante. Al mismo tiempo que nos pusimos en contacto con la sucursal, nosotros le escribimos, les pedimos información respecto a dónde podríamos nosotros servir en ese campo de lenguas indígenas, y muy curiosamente nos recomendaron justo la misma comunidad que nosotros ya habíamos investigado por nuestra cuenta. Así que también nos pusieron en contacto con un grupo que se estaba formando con otros publicadores, otros testigos que estaban llevando a cabo como algunas clases particulares de la lengua, aprendiendo un poco como el tema cultural y cómo poder comunicarnos con estas personas en su lengua materna. Esta gente de esta comunidad vivía en un lugar muy inseguro, era un territorio muy hostil, era un territorio bien complejo realmente a nivel social y nos teníamos que exponer mucho. Por citar una anécdota, la primera vez que nosotros salimos a buscar a personas de esta comunidad, nos tocó ir a un barrio bastante peligroso. Nos fuimos como en dos grupos lo suficientemente grandes, pero no tan grandes para no llamar la atención. Y cuando recién pasamos por allí, eso era como por las riberas del río Bogotá. Entonces, quienes conocen pues se imaginarán el panorama, el paisaje y pues las condiciones también en las que vivía esta gente. Cuando entramos como a este barrio, por decirlo así, a esta colonia, había un alboroto, había mucha gente por un lado y otro, y resulta que habían acabado hace unos instantes de asesinar a una persona cuando nosotros recién íbamos pasando. Entonces ya de entrada el impacto fue como: esto no va a estar nada bien, no nos vamos a sentir como muy seguros, pero todo sea por la obra, todo sea por llevarles el mensaje a aquellas personas. Poco se pudo avanzar con el grupo, realmente el tema del idioma era un poco complejo de manejar, no teníamos las suficientes herramientas, y adicional a esto la comunidad indígena era muy cerrada y muy apática con nosotros. De hecho, una objeción era: ¿por qué ustedes hablan nuestra lengua si nosotros no les hemos dado autorización a que ustedes, como colonos, por decirlo de alguna manera, la hablen? Y su estilo de vida también era muy diferente y distaba mucho de lo que se esperaba si quisieran llegar a servir o formar parte de la organización. Entonces era bastante complejo y concretar algo en esos inicios con el grupo. Adicional a ello, como no teníamos muchos elementos o muchas herramientas para hablar esta lengua, normalmente lo aprendíamos mal. Entonces cada 8 días nos tenían que rectificar, como: esto que aprendimos el sábado pasado ya no es, ahora es esto, esta pronunciación y esta manera. Y eso pues no permitía que hubiese un progreso. Nos quedaba bastante retirado de nuestra casa el territorio, y pues era también todo un desafío. Nos tocaba irnos y durar todo el día, todo el sábado, todo el domingo allí en este territorio, pues para apoyar las actividades como las reuniones y para los cursos de idioma y demás. Fue un poco desgastante. El grupo, como les decía, no llegó a consolidarse. Se percibía, como en todos esos grupos pequeños de idiomas que se forman dentro de la organización, esas rivalidades, ese secretismo, esos roces de yo sé más que usted o yo tengo más derechos que usted. Y a eso sumémosle que habían miembros de Betel involucrados. Entonces pues también se imaginarán un poco cómo era el tema según lo que les he hablado de mi experiencia allí en Betel. Total, no pudimos lograr mucho, apoyamos alrededor de 6 meses o algo así, no pudimos llegar a buen término y resolvimos devolvernos a la congregación donde nos habíamos trasladado a servir de nuevo en español y ponernos pues a disposición de lo que se necesitara allí. Al poco tiempo que llegamos a esta congregación de nuevo, a nuestra congregación, digamos, donde pasamos la mayor parte de tiempo sirviendo, pues en mi caso como anciano,
salió una, no sé si era una nueva directriz o si esa directriz ya ha existido de antes o qué, pero bueno, hubo un cambio de superintendente de circuito, porque a los superintendentes de circuito los rotan aproximadamente cada 3 años, y este nuevo superintendente de circuito, cuando llegó, aplicó la regla de que tú te tienes que reunir o perteneces a la congregación del territorio donde vives. Pero en nuestro circuito ya era muy común que la gente se reuniera donde se sintiera más a gusto o donde su horario le permitiera pues también hacerlo. Pero este superintendente llegó como muy conservador, como muy ortodoxo, y nos pone realmente a reorganizar los miembros de las congregaciones. Si tú vives por esta calle, perteneces a esta congregación y te tienes que mudar. Así sea por un solo bloque, una sola cuadra, o porque la calle de enfrente ya pertenece a otra congregación, te tenías que trasladar. Eso realmente en el circuito cayó un poco mal, porque desajustó mucho la vida de los testigos de esa zona. Y por supuesto también alteró incluso los cuerpos de ancianos, porque muchos cuerpos de ancianos estaban conformados por ancianos que no vivían en el territorio que le correspondía a esa congregación. Así fue que en esa reorganización, de los 6 o 7 ancianos que conformábamos el cuerpo de ancianos de esa congregación en ese entonces, únicamente quedamos 3 de este lado del territorio, y a nosotros 3 nos tocó como encargarnos de la congregación. Los otros ancianos tuvieron que desplazarse a otras congregaciones vecinas. Eso fue realmente, bueno, como se veía en ese entonces, era como una prueba de obediencia y de lealtad y de humildad, pero en el fondo realmente lo que suscitó era como ese desánimo, esa desilusión, porque pues a veces uno concordaba muy bien y trabajaba muy bien con algunos ancianos, y pues se deshicieron todos esos planes o todos esos grupos de trabajo realmente agradables. Total, de nuevo quedo con un grupo de ancianos reducido, como me pasó en la primera ocasión con la primera congregación. Yo ya tenía un poco más de bagaje, tenía un poco más de experiencia, y fui nombrado coordinador del cuerpo de ancianos de nuevo por este superintendente de circuito. Lo que recibí en cambio fue una gran cantidad de varones y bueno, de muchos testigos que llegaban a la congregación, pero llegaban como a regañadientes, llegaban porque les tocó realmente, no porque quisieran hacerlo, y venían de una congregación donde había como un anciano que se creía como el pastor, como el único, el que se las sabía todas, y levantó como en esos varones ese orgullo extremo de que ellos sí sabían hacer las cosas bien y que ellos realmente sabían cómo tenían que trabajar dentro de una congregación. Entonces se imaginarán la actitud con la que llegaron. Llegaron con una actitud de superioridad, llegaron con una actitud de resistencia al cambio, de resistencia a la autoridad. Yo seguía pues luciendo muy joven en comparación con otros ancianos con más años y con más experiencia. Y bueno, en fin, eso suscitó muchas confrontaciones. Recuerdo que la primera reunión que hice con los varones, ellos estaban muy sobrados, como diciéndome, de hecho, lo expresaron, ¿no? Dijeron, venimos aquí a mejorar esta congregación porque nosotros sí sabemos cómo deben funcionar. Eso me sorprendió porque ninguno era anciano, entonces yo decía, ¿cómo es posible que sepan si no tienen las instrucciones? Así que yo preparé muy bien cada una de las instrucciones para los diferentes departamentos o las diferentes tareas que se tienen que delegar dentro de una congregación para que funcione de forma óptima, y empecé a mostrarles cuáles eran las directrices reales que se daban para atender cada uno de estos departamentos. Ellos, sorprendidos, dijeron, pero eso no fue lo que nosotros aprendimos en la congregación donde estábamos.
Bueno, pues eso era un claro ejemplo de que ellos no se las sabían todas. Y era un claro ejemplo de que los ancianos, así tuvieran mucha experiencia o dijeran que sabían mucho porque llevaban no sé cuántos miles de años siendo ancianos, no sabían nada porque sencillamente no leían. Hacían su santa voluntad, ni siquiera le hacían caso a sus líderes, pues al cuerpo gobernante y a los miembros del comité de sucursal que mandaban directrices. Cuando les abrí como ese mundo de cómo debe formarse o cómo atenderse cada uno de los departamentos, empecé a delegar, empezamos a mirar y realmente se llegó a trabajar de una forma muy buena inicialmente. Pero con el tiempo esa unión se acabó porque algunos llegaron a ser ancianos, llegaron a formar parte del cuerpo de ancianos en el que yo seguía sirviendo como coordinador, pero bueno, se hincharon de orgullo, o sus esposas y sus familias también se hincharon de orgullo, empezaron unas rivalidades absurdas, empezó ataques entre las esposas del uno y la esposa del otro. Ahí también caló mi esposa entonces, que pues bueno, la maltrataban realmente, era bien complejo pues lidiar con la situación y se puso bastante difícil al grado de que pues bueno, nos calumniaban a mi esposa y a mí, nos ponían en contra de la gente y nos hicieron pasar momentos bastante amargos. Qué nefasto. Yo ya sabía que pues bueno, la organización o los que componen la organización no son perfectos, que esa es como la excusa por la cual normalizan el abuso psicológico, el maltrato emocional que uno sufre allí, y que uno debe aguantar solamente por Dios, por Jehová, y que uno no debe ponerle atención a los demás porque estas personas están en una transformación desde su imperfección y hasta ahora pues están adoptando el vivir cristiano y cosas así por el estilo. Bueno, realmente allá adentro te normalizan el abuso. Allá adentro sencillamente te llevan a un extremo en el que tienes que aguantar, bueno, cosas impensables y no puedes decir nada porque estás en la religión verdadera. Y si no aguantas es porque no tienes suficiente fe, o es porque no quieres lo suficiente a Dios, o si te sales es porque realmente el diablo ganó, tú perdiste y ellos están bien y tú estás mal. Como fuere, la situación se puso cada día más difícil. Yo seguía en mi posición de coordinador del cuerpo de ancianos, pero como les decía, recibíamos ataques a diestra y siniestra junto con mi esposa, al grado que yo llegaba a casa y decía, mira, yo no quiero volver más, no soy capaz, no aguanto más, no aguanto una grosería más de parte de las esposas de los otros ancianos o sus hijas, o de personas que se dejaban llenar de cuentos que no eran y demás. Y entré en un cuadro de ansiedad y de depresión que cada día se me hacía más difícil de lidiar. Yo no aguantaba. Y lo peor es que mientras por un lado nos hostigaban de tal forma, por otro lado mucha gente creía o creaba una dependencia principalmente hacia mí, en mi posición, como les decía, de juez o de consejero, y yo trataba de ayudarles y trataba de atenderles sus necesidades emocionales, sus necesidades espirituales, hasta sus necesidades físicas. Trataba de esforzarme lo mejor posible. Claro, en ocasiones cometía a veces errores de juicio porque ya estaba en un punto como que estaba desesperado por toda la situación que se presentaba y no actuaba siempre de la mejor manera. Total que me fui acumulando de cosas, me fui como saturando, ya no quería más realmente, pero me daba mucho pesar dejarme a un lado y que estos nuevos ancianos y bueno, ancianos mediocres y demás se hicieran cargo de estas personas y les hicieran más mal que bien. Entonces yo estaba un poco forzado a continuar por estas personitas, como por la empatía hacia ellas. Pero mientras tanto, nada, llegó un punto en que colapsé, tuve una crisis bastante compleja, tuve una urgencia psiquiátrica de hecho, y tuve que acudir a un psiquiatra profesional. Esto lo hice a escondidas, realmente. Eso se manejó como muy bajo perfil,
porque dentro de esta organización, sobre todo en aquellos años, estoy hablando hace unos 5 años, 6 años, todavía estaba mal visto que un testigo fuera a pedir ayuda en cuanto a la salud mental, porque muchos decían que eso significaba que había una debilidad espiritual, que no tenía suficiente fe y que nuestro mejor psicólogo es Dios, pero nada más lejos de la realidad. Yo tuve que acudir a buscar ayuda psiquiátrica, empecé a medicarme y el psiquiatra me decía que yo no podía hacerme cargo de nadie más salvo de mí mismo y mis responsabilidades en casa. Nunca pude mencionarles pues la cantidad de personas que yo tenía que gestionar, que eran alrededor de unas 140 personas, cada una con diferentes situaciones, unas más problemáticas que otras, y mucho menos podía decirles que el hostigamiento venía de un grupito de este grupo principal, porque no se puede hablar de los problemas que pasan dentro de esta organización afuera. Eso está mal visto porque queda mal el nombre de Dios, porque queda en entredicho su reputación y porque así alejamos a las personas de acercarse y formar parte de este grupo religioso. Por eso es que ustedes dirán, pero no nos parecen como tan malas personas los testigos, o no nos parece que esta gente siquiera haga daño a nadie, porque los vemos a veces en la calle junto a unos carritos de publicaciones, o porque nos abordan a veces de una manera muy amable con una sonrisa a hablarnos acerca de la Biblia, y pues no consideramos que sean personas como con ese grado de maldad o como con ese grado de hostilidad y ese canibalismo dentro. A veces no lo concebimos, pero sí, eso es lo que ocurre allá adentro. Lastimosamente no se puede hablar mucho del tema afuera porque en el adoctrinamiento no se permite, pero aquí lo estoy ratificando. Lo curioso es que lo que suele pasar es que sean los ancianos o los que llevan la delantera los que generen como este hostigamiento y como esta persecución, pero es muy poco común lo que tuve que vivir, que fui yo el que recibí todo ese hostigamiento y como toda esa persecución, en fin, y llevarme como a ese grado de desesperación, a ese grado de tener que recurrir a medicamentos psiquiátricos para como nivelar un poco la situación y demás. Usted se preguntará, ¿y por qué no renunció? ¿Por qué no hizo lo posible por hacerle caso al doctor y salirse? Les confirmo, por un lado está el adoctrinamiento, el pensar que estás haciendo bien, que es lo que se espera de ti, que estás agradando a Dios así tengas que soportar la imperfección de quienes te rodean. Por otro lado está la empatía de no dejar en manos inescrupulosas a algunas personas que sí están allí sinceramente y merecen mayor protección. Y además está el temor de salir al mundo, por decirlo de alguna manera, porque adentro te bombardean en que todo está bien si estás formando parte de esta congregación, de esta organización, pero todo lo que ocurre fuera de esta organización está mal. Está la maldad, te va a ir muy mal, la gente es mala, entonces caes como en esa burbuja de la cual es difícil salir. Además de esto, cuando ya formas un hogar y tu pareja está más adoctrinada que tú, tu pareja ve que también es fuente de, no es fuente de sufrimiento, al contrario, también recibe esa parte negativa, también recibe como toda esa hostilidad, también recibe como todo ese maltrato, también recibe como todo ese tema. A pesar de eso, tu pareja quiere continuar, pues también te lo piensas 2 veces antes de querer salir. Y eso fue lo que pasó, pero llegó un punto álgido en el que la cuestión fue insostenible. Y debido a ello, por un error de juicio y bueno, ya como por la presión, yo cometí un error de usar ya como la plataforma o usar mi posición de maestro para desde la plataforma empezar a señalar las faltas de algunas de estas mujeres, sobre todo caprichosas, o de estas mujeres envidiosas, de estas mujeres manipuladoras, de estas mujeres que inventaban cualquier cosa para dañar la reputación mía y de mi esposa. Y entonces se convertían las reuniones en el show de
el anciano que suelta cosas al aire y la gente en su morbo empezaba a atar cabos y sabía de quién se trataba. A raíz de eso, entonces se suscita una situación un poco más compleja que nos lleva como a un comité, no un comité judicial, sino que nos lleva como a un comité donde se tenía que evaluar si 3 ancianos que estábamos involucrados porque nuestras esposas tenían diferencias, podíamos o no continuar siendo ancianos. Uno de ellos decidió escudarse en que él ya no quería ser anciano y que él se sentía muy mal por todo lo que estaba pasando y se victimizó y bueno, en fin, él lo que hizo antes de que lo evaluaran fue renunciar. Eso hizo que pues los ancianos que nos estaban evaluando pues lo vieran a él como una pobre víctima, que no fue tan así. Él estaba renunciando no por eso, sino porque había hecho un mal bien grave y bueno, quería como acallar su conciencia y prefirió victimizarse antes de. El otro tampoco fue, el otro no renunció, no le quitaron su privilegio o su asignación de anciano, sino que lo mudaron a otra congregación, a la congregación vecina. Y a mí tampoco me quitaron, digamos, mi asignación de anciano, pero sí me quitaron mi rol de el superintendente de la atalaya, porque pues era quien dirigía la atalaya los fines de semana, y mi rol de coordinador del cuerpo de ancianos. Fue un tema bien complejo. A mi esposa además le quitaron el privilegio de precursora regular y la trataron injustamente. Nos trataron como delincuentes realmente y bueno, pues ganó el mal, triunfó el mal. A raíz de ello, las cosas no fueron tan fáciles para nosotros. Ya no se sentía tan chévere pertenecer a la organización, o pues a la congregación y por extensión a esa organización. Y para mi buena fortuna, por increíble que parezca, cuando llegó el tema del confinamiento, que ya no nos pudimos reunir, para mí eso fue la mejor noticia del mundo. Ya no tenía que ver la cara a nadie. Ya podía estar desde mi casa, nos conectábamos a través de Zoom para hacer las reuniones, pero yo ya no tenía que lidiar casi a nadie. Eso fue lo mejor que nos pudo pasar, o por lo menos a mí. Así en confinamiento ya se bajó un poco como se bajaron los ánimos, pero al mismo tiempo creció ese deseo por retirarme de esta organización y empecé como a planear cómo poderlo hacer. Lastimosamente mi esposa seguía súper adoctrinada, súper fanatizada y bueno, ese era como el tema complejo, pero yo no quería continuar. Yo hacía lo mínimo posible y bueno, fueron esos casi 2 años allí en confinamiento que realmente para mí fueron los mejores. Justo en medio del confinamiento, ya tan herido, ya tan sacrificado, ya tan golpeado emocionalmente y con un tratamiento psiquiátrico de por medio, mi esposa y yo decidimos mudarnos a otra congregación vecina. Como finalmente ya todo era virtual, no necesitabas desplazarte, entonces seguíamos viviendo en la misma casa, pero nos mudamos a otra congregación y bueno, allí era como a tomar el último respiro. Pero ya no había nada que hacer. Yo ya iba tan golpeado, ya iba tan desanimado, ya iba tan despierto de que esta organización religiosa es todo menos la verdadera y de que todo lo que ocurre ya realmente es casi que psicopático, es un tema de canibalismo, es un tema de dañarte tu mente y de, tantas cosas nefastas que yo iba. Si antes estaba en esta congregación donde pasó todo con pocos ánimos, en la nueva, como nadie me conocía, sí es cierto que yo ya no era ni el 10% de lo que solía hacer cuando atendía también mi asignación como anciano. Entonces hacía lo mínimo, me desvinculaba lo más posible de todas las actividades, trataba de escudarme, y no atender muchas de las asignaciones que me querían poner. Allá estaban muy contentos porque llegaba yo, que ya en estos años, en este bagaje, ya era reconocido en el circuito, ya era reconocido como un buen maestro, como un anciano que obra bien
Y bueno, eso fue como lo bueno que puedo rescatar, que en mi conciencia tengo que, a pesar de que me tocaba defender tantas cosas nefastas de esa organización, tantos procedimientos espantosos que después voy a detallar en otros episodios, al menos gozaba de la reputación de que hacía las cosas bien en medio de lo mal que puede ser servir como anciano de una congregación de los Testigos de Jehová. Pero bueno, como les decía, ya no tenía ánimo, yo ya no quería hacer mucho realmente, y llegó la peor noticia de todas, y fue como un par de años, tal vez, sí, hace como 2 años, que fue cuando anunciaron que ya el confinamiento se acababa y que teníamos que volver a reunirnos presencialmente. En esa ocasión yo estaba en un viaje de vacaciones, un viaje de descanso con mi esposa, y cuando escuché ese anuncio de que ya podíamos regresar a las reuniones con algunas medidas de seguridad y pues como con todo ese trauma que nos creó el confinamiento, se me vino el mundo abajo, y yo dentro pensaba, no puedo volver, es que no quiero volver, pero soy anciano y tengo que hacer caso y tengo que cumplir el papel y demás. Entonces psicológicamente fue bastante duro tener que volver a pisar un salón del reino, a empezar a seguir viendo testigos, porque en todo el tiempo del confinamiento dejé de ver a muchos testigos de Jehová, o sea, no compartía en lo más mínimo. Y como esta congregación quedaba un poco lejos de nuestra casa, implicaba un desplazamiento, y bueno, era también un poco complejo el tema logístico. Conclusión que pasaron los días, me sentía cada vez más mal, me sentía cada vez peor de ser un anciano mediocre, porque pues no quería, ya no tenía la capacidad, ni siquiera tenía la disposición para ejercer bien, y opté por pedir mi renuncia como anciano. De hecho, antes ya la había pedido cuando recién pasó todo este tema de la hostilidad hacia mi persona y hacia mi esposa. Pedí como la baja como anciano, pero siempre me la negaban. El superintendente de entonces también me volvió a negar mi solicitud de baja como anciano. Empecé a ser un anciano forzado, un anciano en contra de su voluntad, y no me sentía nada bien realmente. Llegó el momento en que dije que la única manera de dejarlo todo en esa organización era irme. Y fue triste porque realmente, bueno, con mi esposa pues no fue un matrimonio perfecto. Las cosas también tenían otros matices complejos. Se suscitaron muchas cosas bien difíciles de lidiar a lo largo de la relación de matrimonio. Y ella insistía en que, bueno, yo creo que ella ya percibía que yo quería irme de la organización, y vez tras vez amenazaba que si yo me quería ir de la congregación, o si quería dejar de ser testigo de Jehová, me olvidara también de ella. Y no lo dijo una ni dos veces, ni lo decía simplemente por manipulación. Ella estaba convencidísima que para ella su todo era seguir siendo testigo de Jehová. Y bueno, llegó un momento en que no pude más. Era mi felicidad, era mi futuro, era mi bienestar, o era perderme allá adentro y seguir atado a una organización nefasta, en un mal matrimonio, porque pues tristemente ante mi negativa a ser un testigo promedio y de pronto llegar a seguir manteniendo una fachada, pues nada, tuve que también dejar de lado mi matrimonio, no tenía de otra. Así fue como hace poco más de un año realmente me alejé completamente, me fui de casa y empecé una nueva vida solo desde cero, literalmente desde cero. Únicamente salí de mi casa con un morral, con algo de ropa y ya. Pero en ese proceso ya había empezado un trabajo pues bien remunerado, y pude hacer como algunos arreglos para empezarme a hacer a una vida lejos de esta organización. Estas pinceladas que estoy dando son grosso modo, son como en los términos más generales. Hay mucho más de por medio,
que quisiera manifestarles en otro episodio. Les quiero contar realmente en detalle qué cosas me hicieron asquearme, rechazar aún más el pertenecer a esta organización y además el ser pues un anciano de congregación. Por ahora pues los dejo con esta parte de la historia, ratificándoles mi gratitud por escucharme, por acompañarme a recordar estas cosas y de paso permitirme acompañarlos a ustedes mientras hacen sus actividades. Si les interesa saber más de mí y de este tema, como siempre, invitadísimos a un próximo episodio. Si quieren compartir mi contenido con otras personas, por supuesto que lo pueden hacer. Si quieren comentarme algo, hablar conmigo, pueden escribirme a mi correo disonantemente@gmail.com. Pueden dejar sus comentarios también si así lo desean, y voy a procurar dejar un número de contacto en la descripción de este video para que pues también si quieren contactarme por allí lo puedan hacer. Soy Andrés Méndez y recuerden que podemos ser divergentes, disruptivos, disidentes, diferentes, pero jamás seremos decadentes. No nos rendimos, nos aceptamos, descubrimos lo que en realidad somos y trabajamos por sentirnos bien y hacernos a un lugar, a nuestro lugar. Pasen bonitos días, por favor. No olviden seguir trabajando en ser felices. Saludos y hasta una próxima.